Os decía, ya me conocéis, me ha presentado Xavi antes y lo que es importante es que conozcáis a los ponentes que nos acompañan hoy en esta mesa, que como sabéis lo que vamos a intentar hacer es situar en este batiburrillo de nombres, de siglas, de etiquetas. Tenemos el mentoring, tenemos la consultoría, tenemos el coaching y queremos debatir sobre esos tres elementos, esos tres conceptos, a ver qué se nos ocurre. La primera pregunta o el primer tema con el que vamos a salir cada uno de nosotros es precisamente el concepto propio del título del panel, ¿vale? Vamos a intentar marcar cada uno desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, ¿verdad?, las diferencias o no que hay entre esas tres figuras. Para hacerlo un poquito ágil, voy a empezar presentando a cada uno de los compañeros de mesa y ya directamente que entren a saludaros y a hacer ya su primera introducción al tema. Voy a empezar por Beatriz Valderrama, doctora en Psicología Organizacional y Recursos Humanos por la Complutense. Beatriz es coach profesional senior certificada por AECOP y psicólogo experto en coaching y supervisión por el Colegio de Psicólogos de Madrid. Además, es miembro de la International Society for Coaching Psychology, de la Asociación Internacional de Coaching y Psicología y de la Sociedad Española de Psicología Positiva. Fundó la empresa Lea para el desarrollo de aplicaciones y learning, por la que recibió el premio de las mejores ideas de actualidad económica. En la actualidad es socia directora de alta capacidad, focalizada en recursos humanos desde el coaching ejecutivo y de equipos directivos y la gestión del cambio, el mentoring, la gestión de competencias y los programas de desarrollo directivo. En este ámbito pues, ha implantado programas como los de Banesto y el Colegio de Psicólogos. Colabora como docente, coach y mentora con escuelas de negocio y universidades como la IAOI, la SCP, la CEPADE, la Salle, Complutense, Universidad Europea, la Carlos III. Ha recibido el 18º Premio TEA de Ediciones por su cuestionario de análisis de perfil motivacional y, aunque os parezca mentira, debe tener ratos libres, ¿verdad? Y también se dedica a escribir libros, ¿eh? Os recomiendo, yo me acabo de comprar este último, que acaba de publicar, el coaching para equipos diversos, pero vamos, tenéis varios títulos. Oye, Beatriz, brevemente, ¿qué decimos sobre estas tres figuras? Muy bien, gracias por esta cariñosa presentación. Bueno, tengo que aludir a mi primer libro, que se llama Desarrollo de competencias de mentoring y coaching, y allí lo que hago es, sobre todo, desarrollar la figura del mentor como una figura un poco más amplia que la del coach. Para mí tienen muchas concomitancias, digamos, porque ambas son figuras que apoyan el desarrollo de otros. Lo que pasa que el mentor tiene además un elemento que es una figura referente. Es decir, que mientras que en el coaching se entiende que hay un equilibrio, que el coach no sabe más del negocio que el cliente, en mentoring sí que es una persona que aporta experiencia sobre todo y conocimientos. Y por tanto, pues ya hice un proceso de una metodología de mentoring que lo he llamado el modelo cerca. Entonces, en la primera fase la comparte con el coach, que es crear una relación de confianza. Entendemos que es así, ¿no? La segunda fase es explorar y escuchar con empatía. También es algo que hace el coach. La tercera fase también es común en ambos, que es retar y ayudar a cuestionar las limitaciones o las creencias limitantes del cliente, ¿no? En este caso del mentorando o mentorado. Sin embargo, ya la cuarta fase es añadida del mentor, que es la de construir capacidad y comprensión. Es donde el mentor pone en juego generosamente todo lo que sabe, su experiencia, sus ideas, su conocimiento, para apoyar al tutelado, mentorando o mentorado. Y luego la última sí es la de apoyar la acción autónoma, que es también común en ambos, porque en ambos casos tiene que haber un plan de acción a partir de las metas que se quieren conseguir. ¿Dónde me colocas al consultor? El consultor es que es una figura más amplia todavía, porque el consultor puede ser de muchas cosas. Puede ser un consultor de formación, de tecnología, de marketing, de internacionalización. Entonces, en principio es alguien experto, que por lo general pues, diseña algo o elabora algo para el cliente, para la empresa cliente. Ahora, el consultor de formación y desarrollo pues realmente es una figura que ha derivado, desde mi punto de vista, en lo que ahora es un coach o coach de equipos.
porque no es una figura que te imparte un curso, te da un conocimiento, sino que, por lo menos en mi modo de ver, tiene mucha relación con lo que hablaba Shane de consultoría de procesos, ¿no? Que es algo que luego ha derivado en coaching. Es decir, hay un equilibrio entre los alumnos o clientes y el consultor, que lo que hace es ofrecer una herramienta para desarrollo del cliente. Entonces ahí hay una ambigüedad también, pero entiendo que, y mis compañeros podrán hablar más de ese otro perfil de consultoría. Lo digo un poco porque siempre cuando vas a un curso de coaching siempre te dicen esto es coaching, esto no es. Yeah. Y te dicen unas cosas como que no es psicología y yo ahí, claro, tengo que discrepar, pero también te dicen no es consultoría. Bueno, efectivamente no es consultoría tecnológica ni es consultoría de marketing ni te vas a poner tú a hacer el trabajo del cliente, pero esa consultoría de procesos sí que tiene algo que ver. Muy bien. Oye, se me ha olvidado comentaros, si tenéis alguna pregunta, la vais anotando en algún papelito que no os va a distribuir la organización, porque somos del siglo XXI y somos autosuficientes, no gastamos papel por gastar. Entonces, hacéis un papelito, se lo pasáis a alguien de la organización y al final, que quedará algún ratito, intentaremos meterlas. Bien. Con base en Navarra y como una auténtica surfer profesional freelance en el ámbito del desarrollo de personas y equipos, Marta Martínez Arellano está acreditada como mentor, coach de desarrollo profesional y empresarial para pymes ante la Agencia Europea de la Pequeña y Mediana Empresa para proyectos del Horizonte 2020, concretamente en materia de comercialización e innovación. Digo bien, Marta. Ha emprendido en diversos países y trabajado en mercados y entornos internacionales. Es mentora de emprendimiento, consultora de desarrollo de negocio y coach de desarrollo personal y profesional con individuos y equipos. Gran parte de sus clientes, esto es importante, son mujeres y ha desarrollado programas específicos de desarrollo profesional y emprendimiento, específicamente, como digo, adaptados para ellas. Desde su gusto por compartir lo que aprende, pues cuando tiene tiempo, además actúa de formadora, compartiendo sus experiencias con empresas e instituciones, ya sea en programas propios o en colaboración. Marta, ¿qué nos dices? ¿Consultor, coach, mentor? Yo comparto, primero gracias, comparto el agradecimiento tanto a AMCES como a la presentación, ¿no? Comparto también lo que decía Beatriz, de que hay una diferencia para mí entre mentor y coach y consultor, por otro lado. Y para mí el origen está en el propio origen etimológico de las palabras, ¿no? El coach es el que te lleva, el cochero. Te montas en un taxi y le dices, lléveme de aquí a allí. El proceso de coaching debería ser eso. Y el coach debería escoger una ruta por la que tú transitas. El mentor es el amigo de Ulises, ¿no? El que le pide a Ulises como amigo, oye, acompaña a Telémaco, ¿no? Tú que tienes experiencia. Es más un acompañamiento desde la experiencia. Y el consultor era siempre el típico chiste del pastor y las ovejas, ¿no? Que dicen, no, y usted lo que tiene que hacer, ese es el consultor, ¿no? La persona experta a quien se le consulta por algo concreto. Entonces, el mentor y el coach acompañan un proceso en el que crece el otro y el consultor, desde mi modesto entender, diseña un proceso para que lo transiten otros. Y desde ahí, las tres figuras se dan la mano para mí. Muy bien. Muchas gracias, Marta. Bien, seguimos con la ronda de presentaciones mientras van exponiendo sus temas. Hay equipos de fútbol que presumen de plantilla. Y estos que presumen de plantilla normalmente también pueden presumir de banquillo. Nosotros también. Tenemos que excusar a David Carro, que estaba invitado a esta mesa y ha fallado, pero tenemos un banquillo de lujo y procedo a presentar a nuestro suplente hoy. Tenemos lo que podríamos denominar un emprendedor reincidente. Fundador de Emociona, José Antonio Ruiz es licenciado en Economía por la Universidad de Zaragoza, MBA por el Instituto de Empresa, y yo le conocí en 2003, recién fundada su primera compañía, Iritec, hoy Iberus Tecnología, con en torno a unos 700 empleados en plantilla y participación en distintas startups que yo ya no recuerdo el número. Después siguieron 6 nuevas empresas en las que creó más de 150 puestos de trabajo y a mediados de 2010 le picó un gusanillo distinto al del negocio simple y llano y al del crecimiento por el crecimiento y tomó la decisión de iniciar nuevas aventuras. Gestó, dio a luz y fundó Emociona,
una empresa centrada en el diseño y gestión de programas de emprendimiento, creación e impartición de planes formativos y acompañamiento estratégico a emprendedores y empresas. Responsable de los programas Empléate y Emprende y Transnova de la Fundación Ibercaja, coordinador en la puesta en marcha y gestión de los programas Spin Up de la universidad, y además dirigió y diseñó la ejecución del campus iberoamericano Etopía, un campus de aceleración empresarial que fue promovido por la Organización de Estados Iberoamericanos y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. No sé cómo se irá quedando el cuerpo, pero tenemos un pedazo de panel hoy, ¿no? José Antonio, llevas tiempo bregando con los 3 perfiles. ¿Qué nos cuentas? Bueno, gracias. Lo de suplente me quita mucha presión, porque como no me ha dado tiempo a prepararme, pues yo aquí cuento mi batalla, ¿vale? Bueno, yo, por aportar un poco también una visión un poco diferente, yo cuando oigo la palabra consultoría pienso en una empresa y cuando oigo la palabra mentor o coach pienso en un equipo que dirige una empresa. Que yo creo que es distinto, ¿no? Porque al final, si en esta mesa todos pensaríamos que el consultor es Manolo, perdón por la broma. Ya la has matado. Ya lo he matado, ya, o sea que además justo todo lo contrario. Yo creo que, o sea, la palabra consultoría al final te acaba contratando una entidad para que realmente incluso le aporte soluciones. Yo creo que es una palabra que está tan desgastada que cada vez más se usa la palabra facilitador, ¿no? Que yo creo que es la palabra nueva, ¿no? Que lleva un poco también con lo que comentaba Marta. No solamente me tienes que dar la solución, sino que tienes que ser capaz de generar y ser capaz de que la gente propia de mi organización genere esa propia solución, ¿no? Entonces ahí la palabra facilitación parece que es como más clara. Y luego entre el concepto mentor y coach, a ver, pues yo creo que es el gran debate, ¿no? Ahora en el café tú decías, joder, lo ideal es que un mentor tenga dentro un coach. Claro, el coach parece que está como más formalizado, más certificado, es más como una profesión. Yo discrepaba en alguna cosa que decía Xavi al principio, ya siento discrepar con el presidente, porque yo no creo que el mentor tenga que ser una profesión. Creo que tenemos que ser capaces de que los mentores se sientan profesionales del mentoring, ¿no? Porque yo creo que el concepto de profesión, yo recuerdo, en Zaragoza, no voy a dar datos, en un evento con gente, decían, yo soy coach, y te encontrabas unos tíos ahí tristes, amargos, oscuros, grises, que decías, hostia, ¿este tío me va a ayudar a mí? Entonces era como, yo creo que imposible, ¿no? Y yo creo que el valor del mentor es la experiencia. O sea, yo creo que al final el mentor es alguien que lo ha vivido. Yo creo que para ser coach te tienes que formar y certificar en una serie de herramientas y metodologías, y yo creo que el mentor realmente lo que hace es compartir una experiencia, un conocimiento, una red de contactos, una pasión por proyectos de otro, ¿no? Pero lo veo con un punto más pasional de experiencia. ¿El mentor patrocina? Yo creo que el mentor ayuda. Claro, patrocinar, ¿qué es patrocinar? Pues no lo sé. Al final yo creo que el mentor en un momento dado, el mentor, o sea, igual que una persona, igual que hoy CaixaBank se sentirá orgullosa de patrocinar esto, yo creo que el mentor se siente orgulloso de apoyar a un mentorista. Me has contestado. Vale. Toño, me has contestado. Bueno, seguimos con la ronda. Nació líder y es una apasionada de la transformación de las empresas basadas en el usuario y la tecnología. Cristina Burzaco acumula más de 13 años como consejera de marketing. Durante estos años se ha desarrollado como una excelente y exitosa directora de equipos, teniendo a su cargo estructuras de más de 200 personas. Vamos, un grigay, Cristina? Actualmente es directora de marketing y comunicación de Movistar Plus y mentor de negocios en Guaira y en International Business Women. Y, por supuesto, dando ejemplo, apoya este proyecto y es mentora registrada de ANCES desde el primer mes, segundo quizás. Desde que llamó Rafa. Como parece que le queda tiempo, pues dice que en los ratos libres asesora a empresas de transformación digital y se declara abiertamente emprendedora. Les garantizo que es una excelente oradora y mejor compañera de tertulias. Cristina, cuéntanos. Bueno, muchas gracias por tu presentación y muchas gracias a ANCES por estar aquí, por invitarnos. Bueno, yo coincido un poco con mis compañeros, ¿no? Creo que efectivamente el mentor tiene que ser un gran estimulador, una gran guía, un gran facilitador, porque ha pasado ahí. Normalmente los mentores, así ha sido mi humilde experiencia, es que han sido gente que, bueno, que tiene cierto conocimiento, cierta experiencia, cierto reconocimiento en ese proyecto o en ese reto, y que lo que ayuda con un entorno de confianza es a que el mentí no pase por tantos errores o no asuma tantos riesgos o vaya de una manera más eficiente porque le actúa un poco como guía. Y en esa guía se dan consejos, se dan contactos, se da con muchísima generosidad bueno, pues toda esa facilitación para que el mentí bueno, pues no asuma tantos riesgos, ¿no? El coach para mí es una cosa distinta, tiene un denominador común con el mentor porque efectivamente son gente que empodera. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Marta. Normalmente el consultor
considero que en general empoderan menos. Cada vez lo hacen más en el siglo XXI, pero todavía siguen un poco tratando de, no digo generar dependencia, pero sí tratar de ellos incluso llevar la ejecución, ¿no? Mientras que el mentor y el coach normalmente te facilitan esas herramientas para que el propio coachee o el propio mentee realmente llevan esa ejecución en marcha, ¿no? Pero en realidad tanto el mentor como el consultor sí que te dicen vete por la solución A, vete por la solución B o por la A más B más C, y el coach teóricamente no puede hacer ese tipo de soluciones, ¿no? Parte de la premisa de que realmente el coachee tiene todas las respuestas en sí mismo y todos los skills a su medida, ¿no? Creo que hay cosas que son, hay elementos en común en el empoderamiento del coach y el mentor, hay elementos en común en dar soluciones que compartirían en este caso el mentor y el consultor, y creo que todos comparten una cosa en común, que es el tratar de llegar a un objetivo medible, apostar por el futuro y a que la situación de partida sea distinta al momento de final, ¿no? Es decir, a ir un paso más allá con distintas técnicas. Y luego están ya lo que es el día a día, eso ya son, digamos, más la parte académica, pero ya luego está el día a día de cómo se mueven unos y otros, cómo son los sistemas de retribución entre unos y otros, que yo creo que ahí empieza a haber diferencias sustanciales. Muy bien. Bien, y os preguntaréis por qué dejo para final a Manolo. Pues lo dejo porque es de casa. Miembro de ANCES también desde el principio y vicepresidente en Andalucía, pues por protocolo, eres de casa, te quedas para el final. Bueno, Manuel Losada, Manolo, que es como le gusta que le llamen, os insisto porque a mí ya me ha echado la bulla hoy varias veces. Es ingeniero industrial y MBA por la Escuela de Negocios de San Telmo. Durante más de 18 años, Manolo ha estado creando, desarrollando y dirigiendo equipos de negocios por todo el mundo, en el ámbito de la energía y las tecnologías de la información. Inició su carrera en Telven, con quien se trasladó a Suecia y posteriormente a USA. Como vicepresidente ejecutivo, lideraste la integración de Telven tras su adquisición por Schneider. ¿Lo digo bien? Schneider Electric. Siendo responsable de la dirección estratégica de la transformación del segmento eléctrico. Senior vicepresidente, es el cargo que tuviste ahí, vicepresidente senior. A su regreso a España asumió la dirección de la división de energía de IESA. Para su expansión internacional has estado colaborando con distintas empresas en Estados Unidos, en México, en Italia, en Reino Unido. Hoy actualmente dirige ADCA Partners, con la que das servicio a varias empresas nacionales e internacionales en el desarrollo, expansión y gestión. Eres consejero de varias empresas, colaboras con la Escuela de Negocios de San Telmo y vicepresidente ejecutivo de ANCES Andalucía. Y nadie sabemos por qué. Hemos dicho, pues Manolo representa al consultor. Y nada más lejos, ¿verdad, Tengo que Manolo? hablar después con Rafa de eso. ¿Vas a hablar con él? Pues cuéntanos. Hombre, yo creo que lo que es la definición que habéis estado comentando, pues, desde el punto de vista de la definición, está claro o está encasetado lo que es consultor o coach o mentor. Y yo creo que la línea entre uno y otro, al final, somos nosotros mismos en la forma de ejecutarlo, cómo hacemos que se comporte de una manera o de otra. Y esa es la distinción que podemos hacer. Yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo consultoría, me está diciendo que hago consultoría, yo no hago consultoría, yo hago realmente una cosa más ejecutiva. O sea, es meternos dentro del papel y ejecutarlo y decir no solo lo de las ovejas y el pastor, sino, oye, vamos a hacerlo juntos. Y al fin y al cabo eso yo creo que es algo relacionado con la mentorización. En mis equipos, porque claro, nosotros éramos empresas que crecíamos mucho, que crecimos muchísimo y nos expandimos mucho, al fin y al cabo cada una de las personas que estaba gestionando le decíamos, oye, tenemos que crear un equipo. Y lo primero que quiero que hagas tú, cuando le dabas a alguien una posición nueva, decías, hoy quiero que me digas quién es tu sustituto. Y dice, acabo de empezar. Y digo, no, tranquilízate, no es por eso. Es simplemente porque tú vas a tener que ser capaz, para hacer otras cosas que puedan desarrollarte en tu carrera profesional, de ser capaz de esa persona transmitirle todo lo que vas a hacer. Y de esa manera estás creando equipos, estás, digamos, siendo mentor, no para una empresa externa, sino dentro de tus propios equipos. Y esa transición entre una persona que está trabajando en un puesto de trabajo concreto, haciendo una actividad, a obligarle, de cierta manera, a ver las virtudes y las bondades que tiene el ser mentor y crear un equipo, les permite a todos ellos crecer mucho más en su actividad profesional y al mismo tiempo en cada una de las empresas, ¿no?
Manuel, ¿has abierto o me lo ha parecido a mí el tarro del intramentoring? Pues igual. Beatriz. Bueno, se me estaban ocurriendo varias cosas con lo que habéis dicho. Lo primero es que yo hice una ponencia hace unos años, un congreso de mentoring y coaching, que lo llamé las fronteras líquidas del mentoring y el coaching, y podría decir también de la consultoría. Y de hecho hice un modelo que iba yendo pues, de menos a más especialización, pero que son fronteras líquidas. Al final, bueno, quizá los coaches son los que más, o las escuelas de coaching son las que más encorsetan la función y dicen no se puede dar una sugerencia, no se puede dar un consejo, no se puede dar un... y yo creo que, bueno, pues que las fronteras son muy líquidas. Por ejemplo, en el mismo caso de coaching, por lo menos el coaching que yo practico, que es basado en evidencia, al ser psicóloga, pues yo tengo un expertise en desarrollo de competencias, en desarrollo de inteligencia emocional, de autoconfianza, de liderazgo, de motivación. Entonces, bueno, yo podría, siendo coach, podría decir, no, yo soy coach y no digo nada, no aporto nada, pero prefiero ponerme generosamente al servicio y no solo pues plantear una tarea o plantear una pregunta o incluso pues compartir una distinción, si quieres, de, oye, ¿cómo se desarrolla esto? ¿O qué puedes hacer tú para hacerlo en tu equipo? ¿O cómo puedes trabajar con esto, desarrollar competencia? Es decir, que no eres experto en el negocio del cliente, pero sí tienes un expertise, por lo menos en el caso de que seas psicólogo o formador en gestión del tiempo. Pues a lo mejor sí que tienes herramientas que compartir y que no... En teoría, si fuéramos puristas, diríamos, no, eso no se puede hacer. Yo soy poco purista y ya digo que es las fronteras líquidas y entiendo que uno, sobre todo cuando tienes experiencia, por ejemplo, en el caso de un mentor, que quizás a lo que tú llevas, quizás es esa frontera más líquida, quizás es una figura más libre, en el sentido de que tú tienes una experiencia y tú decides cuándo compartirla o cuándo esperar a que el cliente desarrolle por su cuenta, ¿no? o se dé cuenta. Pero ya tienes como más libertad de movimiento. No decir, oye, es que estoy haciendo coaching, no puedo hacer esto, sino, claro, oye, te mueves, que en realidad es lo que tiene que hacer también un coach, entiendo yo, que es te mueves fluidamente al servicio de tu cliente, ¿no? Y en un caso harás una pregunta, en otro te quedarás callado mirando y en otro caso dirás, oye, pues esto me suena o tengo una experiencia que te puede ayudar, ¿no? Y luego también cuando contabas lo de mentor, tú que trabajas con mujeres, pues tienes que darte cuenta, hacerles darse cuenta que la primera mentora fue mujer, porque no era mentor el que se aparecía en la Odisea, sino la diosa Atenea disfrazada de mentor. Ojo, vamos a tener un conflicto histórico. Para compartir la sabiduría de los dioses. Ahí. Las mujeres son las mentoras primeras. El primer mentor hombre que se conoce fue una cuestión terrenal, pero ya hubo una mentora en cuestión divina. Por ejemplo. ¿Qué es eso? Que digo, es para transmitir la sabiduría de los dioses, sí. que es para saber vivir, ¿no? Ahí estamos. Marta, para ti, Iva, ¿cuál de las tres figuras, hablando de liquidez o no liquidez, cuál de las tres figuras, yo casi os la podría hacer a todos, ¿no? Empezamos por Marta, tiene los límites más difusos para ti? Y si tiene sentido que los tenga. Casi nos ha respondido Beatriz. Sí, lo que pasa es que yo creo que forma parte también de la evolución de las organizaciones, ¿no? En los 90, calidad, ¿no? Y procesos de calidad y tal. Y ahora después la calidad era como el ombligo, ¿no? Todo el mundo tenía que tenerla y tenías que tener tu sello y si no, no exportabas, etc. Después fue la optimización de procesos, los lean, etcétera, etcétera. Y de pronto nos dimos cuenta de que una empresa es una combinación de recursos técnicos, financieros y humanos. Y que en la parte humana todavía no le habíamos prestado la misma atención que habíamos prestado a la parte de proceso o a la parte de la calidad, ¿no? Y entonces nos metimos ahí. Yo creo que es un sector, como todos los sectores emergentes, en los que hay un pequeño totum revolutum hasta que las cosas empiezan a ordenarse. Para mí, ordenarse a base de mucha regulación, mucha certificación, mucho proceso, mucho protocolo, desde mi perspectiva, empobrece. Entonces, hay muchas veces en las que
no importa nada qué es. Lo que importa es que funciona. ¿Qué hace? Claro, ¿cuál es el efecto que tiene y no en ti? Que también, lo decíamos antes, aprendo más de lo que enseño. No solo es el efecto que tiene en ti, sino el efecto que tiene en nosotros y en la organización para crecer. Entonces, necesitamos poner etiquetas. Y cuando trabajas con reinvención de personas, te das cuenta de que gente que ha estado en un puesto muy gordo con una etiqueta de in the very many of Harvard, llega a su casa y se deprime mucho más que el que ponía fontanero. Entonces, ¿para qué nos ponemos etiquetas, no? Si es lo primero que le cortas a un vestido cuando te lo pones, ¿no? Entonces, al final tiene que funcionar. Estoy siendo mentor, estoy siendo coach, estoy siendo consultor. ¿Qué no importa? Por lo visto, mucha gente. ¿Ah, sí? Marta, digo. ¿Sí? A todos nosotros. Bien. Seguimos dando vueltas con el tema de los límites. ¿Qué me decís? ¿Límites difusos? ¿Tienen sentido? ¿No los tienen? A mí sí me parece, o sea, no tanto por la etiqueta, ¿no? Porque al final lo que tú dices, lo importante es que aporte valor, pero cuando al final hay gente, y yo creo que todos, ¿no? Conocemos gente que se dedica a las tres cosas, tú, Nacho, Beatriz, que realmente lleváis los tres tipos de roles. Yo sí que veo necesario, en cierta manera, saber un poco para qué necesito o cuándo necesito qué tipo de servicio, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, mucho en Wayra, en startups, que muchas veces tienen retos y te dicen, oye, ahora mismo que necesito un consultor o no, un mentor, ¿y dónde está el mentor? Y eso, en el fondo, bueno, yo creo que un poquito más de guía en el mercado podría ayudar. Mi opinión particular es que el coach sí que tiene unos límites bastante más definidos, lo decía Beatriz ahora, ¿verdad? Un coach, yo creo que ahora mismo el reto no es tanto de definición, sino de discernir un poco el trigo de la paja, ¿no? Hay tal proliferación de coach y se ha puesto tan de moda este tema que, claro, no es lo mismo gente con mucha experiencia que con menos o más especializada en determinados temas que otros, ¿no? Pero en cuanto a definición de límites, yo creo que lo tienen bastante claro, no dan respuestas, utilizan más un tipo de metodologías más a través de preguntas, etcétera, ¿no? Quizá yo hoy veo un reto de definir mejor la figura del mentor, por lo menos en España. Yo creo que en otros lugares más sofisticados, más desarrollados, con ecosistemas de emprendimiento más, en fin, con más años que nos llevan más años de experiencia, están más consolidados en el mercado, incluso las tarifas, el modo de trabajo, etcétera. Yo creo que aquí muchas veces no sé muy bien a quién recurrir, no sé muy bien dónde están estos mentores, que por eso AMCES me parece una grandísima iniciativa. No sé muy bien cada cuánto ayer lo hablábamos, ¿no? Cada cuánto me tengo que reunir con ellos. Yo a veces escucho, para mí, barbaridades del tema de con que te veas un par de veces al año ya vale. Para mí no tiene ningún sentido que un mentor se vea un par de veces al año, es un acompañamiento y por definición ese acompañamiento tiene que ser continuado, no sé si ponerlo una vez al mes, pero como mínimo me parece que tiene que haber una constante y luego a lo mejor esa mentoría dura X meses o X años y luego das paso a otro o das paso a otro tipo de servicios, ¿no? Pero sí que creo que el propio marco de trabajo del mentoring, insisto, en dónde buscarlos, en qué tipo de profesionales, en cuánto tiempo nos vemos, en qué tipo de tarifas, eso es lo que le hace un poco más indefinido, no tanto el servicio sino el marco de actuación, ¿no? Y por último, la figura del consultor, que yo creo que todos sabríamos explicar rápidamente lo que es un consultor. Para mí la diferencia es que el consultor tiene que hacer una transición entre consultores del siglo XXI, como puede ser el caso de Manolo, o consultores que se han quedado un poco en el siglo XX con mecanismos del PowerPoint, de lo académico y que realmente no se han especializado y no han entrado en el terreno y cada vez necesitamos gente que haya estado más hands-on, ¿no? Y en ese sentido para mí no es tanto de límites sino de evolución a lo que se necesita hoy de un consultor, ¿no? Por lo tanto yo diría coach bien definido pero con el reto de separar trigo de paja, mentor con un marco de actuación para mí a definir, para entender un poco cómo se trabaja con un mentor y coach con y consultor con esa necesaria transición hacia un tipo de consultor de los tiempos que corren, ¿no? Beatriz, ¿querías decir algo? Sí, yo por tratar de delimitar un poco la figura del mentor, porque antes estaba hablando un poco desde el punto de vista efectivamente de la persona que tiene distintos roles y que fluye entre ellos, ¿no? Pero sí que como figuras pueden tener una clarificación. En principio yo distinguiría entre los mentores internos dentro de una compañía y
y los mentores externos, que en este caso estamos viendo que más sobre todo orientados a emprendimiento. Entiendo que esta figura sí que tiene más profesionalizable, porque sí es algo que puede ser retribuido, mientras que la figura de un mentor dentro de una organización suele ser un papel más altruista. Yo que he trabajado, en el Colegio de Psicólogos también he hecho un mentoring de profesionales, es decir, que podría ser un médico, un psicólogo, en este caso era del área de recursos humanos, psicólogos que son directores de recursos humanos, por ejemplo, que formarlos para que fueran mentores de gente más junior que quería especializarse pues, en diversas áreas de lo que es el desarrollo de personas o la gestión de recursos humanos. Por ejemplo, en Banesto, en organizaciones, el mentoring es una herramienta muy potente y que cada vez está más en boga, entre otras cosas, pues porque es una manera de abaratar la transferencia de conocimiento, pero no solo por eso, sino porque las personas que tienen valor, que llevan años en la compañía, que tienen una especialización, pues son una fuente de valor muy importante para transmitir pues no solo su experiencia, sino también los valores de la compañía. Entonces, eso suelen ser figuras altruistas que sí que para que funcione, pues efectivamente hay que trabajarlo muy bien, porque no puedes decir, pues tu mentor y decir, bueno, si a mí no me pagan por esto, ¿no? Hay que seleccionar bien a la gente, tiene que ser empresas que estén cuidando de su capital humano, porque si no dices, bueno, ¿qué quieres? ¿Que coger mi capital de aquí y darme la patada, ¿no? Entonces, eso es una parte, que es donde yo tengo más experiencia en cómo diseñar y cómo facilitar las herramientas para que el mentor no se encuentre y dice, bueno, ¿ahora yo qué hago? No, pues vamos a ver si el objetivo puede ser, este tema puede ser un tema de mujeres, por ejemplo, que es muy eficaz, es decir, queremos aumentar la cantidad de mujeres directivas y vemos que, sobre todo en empresas tecnológicas, pues es difícil. Entonces, os lo traduzco. Es decir, el objetivo es llegar a este nivel de paridad. Que no se ve a menudo. Podíais aplaudir. Entonces, una mujer en una posición directiva pues es la mejor mentora para alguien que pues puede saber cuáles son su problemática, etc. Y bueno, en el caso de mentoring, de mentores profesionales, digamos, para emprendimiento, pues yo entiendo que sí, que hay un trabajo que hacer lo mismo, de decir, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué duración tiene que tener este proceso? ¿Cada cuánto nos vemos? ¿Y qué herramientas tenemos para que esta relación podamos estructurarla un poco más y saber si estamos yendo bien? Me quiero dirigir a los chicos. Y tenemos preguntas porque estoy viendo moverse papeles, con lo cual vamos a cortar enseguida. Consultor. Ha dicho Cristina algo interesante. Consultores del siglo XXI, consultores del siglo XX. Nosotros venimos a sectores muy técnicos, muy TIC. Y hemos conocido la figura del consultor, el de procesos, el de las ISOs, el de la calidad y los consultores informáticos. ¿Vale? Es una oportunidad que tienen consultores con una experiencia larga migrar con la formación adecuada hacia una figura más de intervención. Es decir, no te doy la herramienta y te enseño a manejarla, sino te enseño a diseñar tu propia herramienta. Puede haber una migración, puede existir ese proceso de migración entre los buenos consultores hacia unos mentores especializados en campos y áreas concretas. Claro, es que yo creo que entramos otra vez en los límites, ¿no? Porque igual si le preguntáramos al cliente, o sea, si le preguntáramos a la persona que está al otro lado, o bien del mentor, o bien del coach, o bien del consultor, igual ni él mismo le resultaría tan crítica la diferencia. Dice, con tal de que me ayude. Yo antes nombraba la palabra de facilitación. Yo creo que ese consultor del siglo XXI es el facilitador. Yo ahora estoy cada vez más centrado en temas, pero hasta el año pasado me contrataban servicios de consultoría, pero no era la consultoría. La gente lo que quiere es que les ayudes a autodiseñar la herramienta, sacar todo el potencial, que ahí ya metemos talento. O sea, realmente yo creo que es que a lo mejor nosotros nos empeñamos en poner etiquetas, que lo decía antes Marta, igual a lo mejor realmente las etiquetas al cliente le dan igual, ¿no? Mientras me ayude, mientras me defina bien el reto y me ayude a alcanzar ese reto. Yo diría que es la búsqueda de una ayuda, exactamente. O sea, tú cuando estás hablando con un consultor, tú no quieres que venga y te diga exactamente cuál es la nueva legislación o la regulación de energía en Alemania, que lo necesitas. Te dice, pero bueno, ¿y esto cómo lo pongo exactamente para lo que yo necesito dentro de esta empresa? Entonces, yo creo que en
empezar a hablar con un consultor y decirle muy claramente lo que tú necesitas para tu empresa, no que venga y que te cuente su libro, es fundamental. Y esos consultores que ya están preparados para ello son los que realmente aportan mucho más valor. Porque están llegando y dicen, no, yo no te voy a hablar de mi libro, yo voy a intentar enterarme exactamente cuál es tu problema y voy a ayudarte a ponerlo en marcha. Y ese proceso posterior, digamos, esa consultoría activa, es la que se le da muchísimo más valor, desde mi punto de vista y con la experiencia que yo he tenido con consultorías, en esos que hemos conseguido aplicar algo muy concreto, es donde realmente se le ha sacado partido a la consultoría, mientras que la otra cada vez tiene un valor mucho más reducido. Y además incluso, o sea, yo creo que lo comentabas tú antes en la primera intervención, que es que al final decir a una empresa lo que tiene que hacer es muy fácil. La clave es luego entrar en la ejecución, ¿no? Que yo creo que ahí es donde entra ese siguiente valor, ¿no? Porque al final decir a una empresa lo que tiene que hacer... Sí, planes perfectos que se ejecutan de pena y una servilleta que al final es un éxito. Claro. Sí. Sí, es importante desarrollar en los consultores habilidades o competencias de mentoring y coaching, si queréis. Es decir, cómo cambiar ese papel de consultor, de experto, a empatizar con el cliente, entender bien lo que necesita más allá de lo que te dice. Además, fíjate una cosa, que es que también depende con qué tipo de empresa estés trabajando. Tú estás trabajando con una startup aquí y después estás trabajando con una empresa que lleva 90 años en el mercado y es que necesitan muchas veces lo mismo. Y no porque tenga 90 años y dice, no, la tengo que tratar como una startup. No, tienes que dentro de esa empresa ser capaz de buscar las necesidades que tiene y mentorizarla y ayudarla a ir al nuevo siglo, ¿no? A cambiar de actividad y realmente lo que necesitan. Y es algo mucho más curioso cuando lo haces en temas internacionales. Pero claro, no es lo mismo estar trabajando con culturas españolas que con americanos o con nórdicos o con latinoamericanos. Y ponerlos además todos de acuerdo para que empiecen a trabajar juntos, tienes que empezar a pegar bandazos y cambiarte de gorra de cómo tengo que tratar a cada uno para que eso realmente funcione. Esa es la complejidad que la consultoría se queda muy corta ahí para aplicar y realmente sacarle sentido a esta parte, ¿no? Yo creo, un poco al hilo de lo que decía Cristina, es que hubo un estudio, no me acuerdo quién era, pero era una de estas consultoras grandes que hizo un estudio acerca de que el 80% de los planes estratégicos se quedaban en un cajón y se pagaban millonadas por unos planes que eran como tochos enormes que nadie se leía. Yo creo que esa época ha pasado y que ahora mismo necesitas un plan ejecutivo muy ligerito, que además sea fácilmente transmitible, que encima embarque a todo el mundo dentro del proyecto, consiga ilusionarles. Y una de las cosas que para mí son más complejas en este proceso de ayuda es cómo estableces los hitos en los que nos vamos a juntar para ver cómo avanzamos. Los dichosos KPIs, ¿no?, funcionan en culturas mucho más cuadradas que la nuestra, funcionan muy bien en culturas sajonas, pero funcionan muy mal en culturas latinas. Entonces, hay que ver un poco cómo estableces ese marco, yo creo que aquí hemos coincidido todos, cómo estableces ese marco en el que sí, necesito ayuda, ¿vale? Primero, reconocer que la necesitas y después buscar quién te la pueda dar en sintonía contigo, porque tú decías que soy surfer, ¿no? No todas las olas me valen, pero es que no a todas las olas le valgo yo. Entonces, es establecer el marco, la sintonía, el coincidir, entender lo que tú necesitas con lo que yo tengo para ti, para mí es clave mucho más allá de las etiquetas, de hasta dónde llegas. Y también, perdón, brevemente, hay proyectos en los que te dicen, quiero abordar el mercado, me da igual el país, me da igual el sector. Y si entras como consultor, en muchas ocasiones necesitas que alguien te haga de facilitador en los equipos. No puedes ocupar los dos papeles. Por lo menos en organizaciones muy jerárquicas es complicado. Y necesitas combinarlos dentro de Eso me va a llevar, Marta, a la última pregunta, pero como tenemos alguna pregunta del público y llevamos 5 minutos y tengo una apuesta con el presidente, que si no está en la sala, pues no me va a oír, pero si está, me oirá. Tengo una apuesta, ¿no está? Bien, tenemos preguntas. Por aquí me preguntan de la figura de la persona formadora empresarial. Me preguntan por la formación. Yo mejor no contesto. ¿Quién se atreve? ¿Qué pasa con la formación? ¿Qué ha pasado con la formación? ¿Qué ha pasado con los cursos? ¿Qué ha pasado con la formación a empresas? ¿Se está transformando también? ¿Existe una formación del siglo XX y una del siglo XXI?
No tocaba Bueno, en esta si mesa quieres- hablar de quieres- formadores, pero Sí, quiero yo- decir... yo comentaba quiero decir, antes, sí. puedo hacer la pregunta Sí, sí. directamente y me contestéis sí o no. ¿Un consultor forma del siglo XXI? ¿Un consultor forma? Sí. Gracias. ¿Alguien está en contra? Te diré incluso ¿Un, que un coach forma? Yo comentaba antes que es que ha pasado, el mercado se ha transformado mucho. Por una parte decía que el coaching puede ser como, es una evolución de la consultoría de formación, es decir, antes de que se empezase a hablar de coaching, pues los consultores de formación, yo estaba en consultoría y bueno, pues íbamos a empresas y al principio hacíamos talleres y cuando las empresas empezaron a invertir empezamos a hacer coaching ejecutivo, es decir, ya no teníamos un grupo delante con el cual hacíamos, depende de quién fuera, porque una cosa es una formación técnica y otra cosa es una formación en habilidades. La formación en habilidades no funciona si tú dices, este es el modelo y aplicarlo, sino funciona cuando estás realmente desarrollando inteligencia emocional, que se llama ahora, ¿no? Entonces, estás haciendo coaching grupal. Pero luego además dicen, bueno, pues ahora tenemos un ejecutivo a quien le podemos dar algo único. Entonces, de ahí deriva. Y déjame solo decir que... Le has visto la mano, ¿verdad? Te he visto la mano, sí, porque a mí me preguntas y yo... pero tampoco... No sé ser sutil, no lo tampoco consigo. quiero yo abusar, pero sí me gustaría decir que ahora a muchos coaches les falta la formación imprescindible de formadores. Muchos coaches están dando formación y dicen, no, soy coach, pero bueno, me piden un curso y lo doy. Pero no saben los mínimos de un formador, que es no mirar a la pantalla o cosas así, ¿no? Y como era de esperar, tenemos alguna etiqueta más, porque nos preguntan qué opináis del management as a service. Management as a service. Mira, yo creo recordar que en mi web todavía por algún sitio, igual en mi web no, pero en alguna reseña mía, ¿vale? Yo hablo de, dice, presto servicios gerenciales. yo, si quieres te digo... Es decir, es que a mí me parece que estamos hablando de lo mismo poniéndole distintos nombres, ¿no? Es decir, hemos nombrado esa figura entre el mentor, el consultor, el coach, cuando estamos interviniendo en una empresa, en un grupo, en una empresa, sea startup o no, en un grupo, es decir, al fin y al cabo, hay veces que se nos pide un cierto servicio de gerencia externalizada, ¿no? Es decir, ayúdame a gerenciar. ¿Vale? Con respecto a eso, déjame que te diga mi opinión personal. Hay una parte que es oye, necesito un directivo para 3 meses porque por cualquier razón me falta alguien. Existe. A mí no me gusta. Yo, gracias a Dios, ya puedo hacer cosas que me gusten. Entonces, prefiero un proyecto de esas características en las que digo, mira, necesitamos aquí hacer un desarrollo internacional para tal país y crear los partners necesarios, el equipo y echarlo a andar. Eso, desde el punto de vista, si quieres, egoísta mío, eso es mucho más interesante de decir, oye, te hago eso, te hago esa gestión y soy director general de lo que tú quieras durante ese tiempo. La otra parte también existe, pero también existen las ETTs y no, te aseguro que no es tan satisfactorio como el otro. Oye, y la última pregunta que nos han hecho, ¿quién paga al mentor? ¿Quién paga al mentor? Yo creo... Perdón. No. Dale. No, dale tú. En 2 palabras, 3. Si es de emprendedor, es el emprendedor, salvo que el mentor sea un mentor con una perspectiva muy altruista, en el cual siente un retorno emocional con ese patrocinio, ¿no?, que comentabas antes. Yo creo que, de hecho, gran parte del problema de la no definición de límites está ahí. El éxito es el que paga el mentor. Y En una startup, el éxito es quien paga al mentor. Sí, yo te ayudo. Si esto sale, ganamos todo. Pero es el éxito. Success fee, ¿no? Decían los... Success fee. Yo creo que ha habido una cierta perversión en el impulso al emprendimiento en este país, en el que hay que impulsar a todo el mundo al emprendimiento y darles todas las herramientas gratis. Y creo que el emprendedor tiene que invertir en su negocio, compartiendo beneficios o pagando directamente. Y para mí la perversión de que lo pague una institución no es buena, ni para el mentor, ni para el emprendedor, ni para la relación. Pero es una opinión extremadamente personal. Yo estoy de Para acuerdo eso con estamos José. aquí, para hablar desde nuestro punto de vista.
Cristina. Yo estoy de acuerdo con José Antonio en el sentido de que una de las razones de la difusión de conceptos y de los conceptos líquidos es efectivamente el sistema de retribución, paradójicamente, porque no tendría por qué definir uno u otro en función de cómo cobras, pero sí que creo que esto también ha marcado un poco esos límites difusos. Yo creo que puedes tener dos extremos y el intermedio. El extremo es cobrar, que ya han estado en ecosistemas mucho más desarrollados como Estados Unidos, se cobra upfront o por success fee, como los consultores del siglo XX que hablábamos antes. Tienes el otro extremo altruista y luego tienes el intermedio, que es el que comentaba ahora Manolo, que es el que yo también vivo en el mundo más de startups, que quizá también está un poco prostituido, pero está un poco el dogma de fe de oye, que soy una startup, que no puedo pagar tanto, ¿no? Entonces ahí yo lo que veo normalmente son más apuestas de medio plazo, apuestas de éxito, comienzos de un modo altruista que luego pueden acabar desde que el mentor forme parte del equipo, desde que el mentor acabe siendo un advisor o desde que el mentor tenga una participación o una adquisición de participación de la compañía a un precio especial, por decirlo de alguna manera. Pero en definitiva es una apuesta de medio plazo por el éxito de la startup, ¿no? Eso en entornos más de startup y de emprendimiento más incipiente. Pues para cumplir con el programa, si os parece, vamos a dar por cerrada aquí la mesa. Yo debería hacer un pequeño resumen y el resumen que quiero hacer es que a mí me da la sensación de que estamos ante etiquetas, 3 etiquetas, más alguna que habéis propuesto vosotros en las preguntas, que en todo caso lo que no cabe duda es que estamos ante dedicaciones y profesiones necesarias para el desarrollo de directivos y personas en el siglo XXI. No sé quién de vosotros ha dicho, y me ha emocionado un poquito, el siglo pasado, Marta, el siglo pasado era de herramientas, de procesos, de máquinas, y este siglo es el siglo de las personas, del desarrollo de las personas dentro, en el manejo de esas herramientas que ya implantamos también el siglo pasado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. En punto, chicos. Rafa.